allá lo que han visto es clave porque nos permite entonces mostrar lo que ahora nos interesa mostrar. Una vez más, no tiene sentido de que graben, filmen, lo que sea, porque nada de esto va a entrar al parcial. Entra al parcial lo que está tanto en el capítulo 14 como en el 19. ¿De acuerdo? De esto les aseguro que no va a entrar nada. Listo, entonces vamos con la primera lámina, directamente nos vamos a una de las estructuras más importantes que tiene Streptococcus pneumoniae. Como ustedes han revisado ya, esta bacteria presenta una estructura característica que es la cápsula. Esa cápsula, al margen de las, si ustedes quieren, las modalidades que adopta y que además le permiten la observación microscópica cuando nosotros hacemos la tinción de Gram, no ver precisamente la cápsula, porque esta en el primer lavado se va, sino que en todo caso vemos el espacio que ocupaba la cápsula alrededor de estos neumococos. A eso le llamamos halos de birefringens, ¿de acuerdo? Pero para nosotros tiene una especial importancia, porque las cápsulas permitieron, sobre la química que éstas presentan, el poder clasificar a los neumococos en 95 tipos capsulares. Si ustedes quieren, serotipos capsulares, ¿de acuerdo? Obviamente a estas cápsulas también las van a encontrar con el término de SSS, sustancia específica soluble, a partir del término en inglés, pero para nosotros estos 95 tipos capsulares eran definitivamente importantísimos. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años atrás se vendían las vacunas contra neumococo en las farmacias, las traían diversas empresas, pero traían con serotipos en relación al tipo de cápsula que presentaban, que como nosotros no sabíamos qué serotipos de neumo estaban circulando en Bolivia, pues obviamente entraba la vacuna que sea, ¿no es cierto? Y entraban diferentes tipos de vacunas y las vendían, etc. Hasta el momento en que nuestro laboratorio, me refiero al laboratorio de bacteriología de INLASA, laboratorio nacional de referencia, nos abocamos a la tarea de averiguar cuáles eran los serotipos que circulaban en Bolivia. Y el momento en que lo hicimos, descubrimos que todas las vacunas que llegaban no servían. Embargo, se las compraba y eran carísimas desde ya, y sin embargo no tenían ninguna utilidad, ¿no? Por eso es que ahora vamos a revisar qué es lo que sucede desde el punto de vista microbiológico. Les recuerdo que esta es la asignatura de microbiología, no es infectología, pediatría, para que hablemos de la parte clínica. Eso ustedes a lo largo de los años que les quedan en la facultad van a entrar con mucho detalle en lo que significa la parte clínica. Aquí nos interesa la parte microbiológica, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos, evidentemente estamos hablando de una bacteria que es muy exigente desde el punto de vista nutricional. Es un microorganismo que tiene la capacidad de poder desarrollar solo en medios de cultivo enriquecidos. Y ahí, obviamente, el agar sangre vuelve a ser importante. En este caso está enriquecido con sangre de carnero al 5%, y para una vez que uno siembra las muestras para poder incubar, las tiene que llevar a este sistema de la jarra o de la vela, que no es otra cosa que lo que ustedes están observando, ¿verdad? Colocamos las cajas Petri aquí, colocamos algunas veces frascos con agua para darle humedad y colocamos una vela a la cual la encendemos. Cerramos el frasco, arde unos segundos, se apaga la vela, el momento en que ya tiene de un 5 al 7% de concentración de anhídrido carbónico. Gracias a esto se enriquece el desarrollo de esta bacteria. Es una bacteria que en este caso va a descolgar lo que significa el carbono también a partir del anhídrido carbónico, pero además va a utilizar el sustrato de la sangre, con lo cual va a desarrollar sin mayor inconveniente. Ahí están las colonias típicas para Streptococcus pneumoniae. Son colonias de color verdoso. Las más de las veces uno las puede ver prácticamente translúcidas, pero con un fondo verdoso, tanto alrededor de las colonias como en lo que correspondería allí donde asientan las mismas.
Y eso tiene una explicación, es porque provocan una hemólisis parcial o incompleta en el agar sangre. Si nosotros amplificamos la imagen, podemos observar esto en las colonias. Eso es muy característico. Se llama el aspecto en cuanto a la superficie, que estas vayan a ser umbonadas. Miren, es como si tuvieran un ombligo, ¿verdad? Entonces, esto es bien característico y eso tiene una explicación. De hecho, lo que pasa es que los neumococos se autolizan, se autodestruyen muy rápidamente porque generan autolisinas. Y de hecho, basta que ustedes vean que han sembrado ayer y esta mañana leemos las colonias, las más van a tener todavía superficies planas, pero si a la tarde vemos las colonias ya tienen este aspecto umbonado, como si tuvieran un ombligo. Eso es porque ya empezó la autólisis. Se empezaron a destruir y obviamente se va formando esa concavidad en lo que corresponde a la superficie de las colonias. ¿De acuerdo? Ya están en el GRAM, característicamente vemos a los diplococos, aquí está, esto es de un líquido cefalorraquídeo a partir de un niño que trabajamos en el hospital del niño. El niño llegó con signos y síntomas de meningitis, se toma la muestra en los puntos anatómicos que ustedes ya conocen, L3 y L4 fundamentalmente, a partir de la muestra de líquido cefalorraquídeo, que ya saben también que son de 3 a 5 mililitros los que debemos obtener, en los niños generalmente 3, más que suficiente. Una vez que centrifugamos y luego hacemos con el sedimento, el frotis y la tinción de Gram, esto es lo que van a ver. Luego ustedes observan células que corresponden obviamente a leucocitos polimorfonucleares y por otra parte vean los diplococos bien característicos con esa imagen que ustedes han ya revisado y visto en la literatura, la típica imagen lanceolada. Observen ustedes que alrededor de los mismos se ven unos halos. Eso correspondería a la cápsula, ¿de acuerdo? Que no vemos las cápsulas. Una vez más, al momento en que ustedes colocan el primer colorante, en cuanto colocan el agua, etcétera, se va nuestra cápsula, que es al final de azúcar, ¿verdad? Son hidratos de carbono de alto peso molecular. Por lo tanto, prácticamente desaparecen estas cápsulas, pero el espacio que ocupaban sí queda, y quedan como esos halos de birrefringencia que aquí también los están viendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces nosotros vemos esto, ya encaminamos nuestro diagnóstico y a partir de la lectura además de colonias revisamos las pruebas de identificación. Las pruebas son característicamente la prueba de la catalasa, que la hacemos con el agua oxigenada, con el peróxido de hidrógeno. Esta es una prueba positiva, esta es una prueba negativa. Para hacer la prueba es muy sencillo, solamente levantar 2-3 colonias del microorganismo que estamos estudiando. Generalmente levantamos con palillos de madera o de vidrio, no de metal, y después colocamos una gotita de agua oxigenada, o hay otras personas que colocan una gotita de agua destilada y allí preparan la suspensión de las colonias y luego le añaden 1 o 2 gotas de agua oxigenada. Esta es una prueba positiva, inmediato burbujeo. Esta es una prueba negativa donde no hay burbujeo. En este caso es la prueba negativa. La catalasa tiene que ser negativa. De lo contrario ya pasa a ser otro tipo de microorganismo. ¿De acuerdo? Y la prueba para nosotros concluyente, esta prueba se hace en todo Bolivia, en los laboratorios de bacteriología, es la famosa prueba de la optoquina. Aquí está la prueba de la optoquina practicada en una caja Petri donde se han sembrado 2 estreptococos. Los 2 son alfa-hemolíticos, son verdosos, si ven, ¿de acuerdo? Y se les coloca los discos de optoquina. Estos discos de optoquina permiten diferenciar muy rápidamente si es o no es neumococo. En este caso, observen ustedes, no hay ningún halo de inhibición de desarrollo alrededor del disco. En cambio, aquí sí, fíjense, hay un halo de inhibición donde no hay desarrollo del microorganismo que hemos puesto para poder hacer la prueba. En este caso es una prueba de optoquina negativa, en tanto que esta, fíjense, ahí está ese halo, para que se destaque mejor aún, este halo de inhibición frente a la optoquina a nosotros nos dice que ya estamos hablando de Streptococcus pneumoniae.
Evidentemente hay diametrajes que debemos respetar, pero basta que sea una prueba de ortoquina positiva, es decir, hay un halo de inhibición, ya para nosotros eso es Streptococcus pneumoniae, en tanto no se demuestre lo contrario. Todos los laboratorios de Bolivia en bacteriología hacen esto. A veces el halo puede ser estrecho, pero muy estrecho, no cumple esto de mayor a 14 milímetros de diámetro, por ahí tiene 9, 10 milímetros de diámetro. En esos casos en los que hay dudas, hacemos la confirmación, y la confirmación es la solubilidad en bilis. Esto está muy sencillo. Lo que pasa es que las sales biliares, cualquiera sea la sal, provoca un efecto de activar el proceso de autólisis del neumococo. Hemos dicho que se autolizan, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de poder fabricar autolisinas muy rápidamente. De hecho, si ustedes siembran en un caldo cerebro-corazón que viene enriquecido al neumo y mañana sacamos el tubo, hay desarrollo. Ponemos al gran frotis, hacemos la tinción y se ve muy bonito. Pero si ustedes dejan ese tubo sobre el mesón y lo dejan ahí 48 horas más, cuando vuelven a hacer la prueba o hacen un repique para sembrar, ya no desarrollan, porque el neumo se autolizó. ¿Qué hacen estas en general las sales biliares? Activan las autolisinas. Así que nos aprovechamos de ese fenómeno para hacer la prueba de solubilidad, que en realidad se hace con desoxicolato de sodio. Preparamos desoxicolato de sodio, preparamos los tubos, miren las suspensiones, aquí están. En este caso vamos a partir por la derecha para hacerlo más fácil. Este es el tubo control de calidad y aquí está el tubo para nosotros donde queremos hacer la prueba como tal. Miren, se han hecho las suspensiones, están en desoxicolato de sodio, hechas las suspensiones. ¿Listo? Las llevamos a incubar 2 horas, 3 horas y miren, no les pasa absolutamente nada, se mantienen turbias. Para nosotros eso significa automáticamente que no es neumococo. En cambio esta, miren, aquí está el control, si ustedes quieren, donde está el desarrollo, puede ser en cualquier caldo, lo que sea, y aquí con desoxicolato. Y miren a las 2 horas, 3 horas, cómo se aclara, como si no hubiésemos sembrado nada. Esto estaba así, y sin embargo en 2, 3, 4 horas se pone completamente translúcido, y eso es porque se destruyó el neumococo. El desoxicolato provoca ese fenómeno y para nosotros esta prueba es definitiva y concluyente. ¿Listo? Pero hemos dicho que lo más importante aquí es la cápsula. Claro que sí. Y esto se dieron cuenta hace mucho tiempo ya. Por eso es de que, entre otros, el profesor Neufeld, aquí lo ven, desarrolló esta prueba que se llama la reacción del Kellum, que en su momento se dijo de manera equivocada y todavía en algunos libros, incluidos Javits, y en ese error dice la prueba de la tumefacción capsular. Si ustedes han leído y obviamente lo han hecho, dice tumefacción capsular. Está mal, ¿de acuerdo? Porque daría a entender que la cápsula se hincha, ¿no es cierto? Y que por eso la vemos. No es así, no se va a hinchar, no hay tumefacción capsular. Lo que hay es una reacción antígeno-anticuerpo, ya la vamos a ver. Por eso les colocamos que no hay tumefacción. Y el profesor Neufeld, miren ustedes, para el año 1910 ya empezó a estudiar los serotipos de neumococo, empezó a estudiar la cápsula del neumococo, y por eso es de que trabajando luego con antisueros se pudo hacer esta reacción de Neufeld. Acá tienen una prueba positiva. Miren estos como halos alrededor de los diplococos. Miren, aquí se ve todavía mucho mejor. No es que las cápsulas se han hinchado, lo que pasa es que aquí nosotros utilizamos antisueros dirigidos contra los azúcares de la cápsula, ¿de acuerdo? En ese caso es un antisuero polivalente, agarra todos los serotipos, o sea que colocamos el antisuero capsular, se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo, y es eso lo que estamos mirando, esa reacción antígeno-anticuerpo entre el antisuero versus la cápsula del neumococo. Obviamente estas son preparaciones en fresco, no hay que hacer frotis, no hay que teñir nada. Uno coloca la suspensión, coloca el antisuero y para hacerla más visible le colocamos una gotita de azul de Evans. Una gotita nada más y un cubreobjetos. Llevamos al microscopio y esto es lo que vamos a ver.
¿de acuerdo? Si se ven las cápsulas perfectamente delimitadas, ese es un Kelm positivo o Neufeld positiva, significa que estamos en la senda, evidentemente se trata de neumococos. Pero, volvemos a repetir, nuestro problema era sobre 95 serotipos capsulares. ¿Cuáles son los que están en Bolivia? En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente el 6B, el 14, el 18, entre otros. En Colombia, que es el país, uno de los países que más ha trabajado en nuestra región sudamericana, todo esto de los neumococos, el serotipo 14, el serotipo 6B y el serotipo 19F, esos son los más frecuentes. Nosotros no sabíamos, así que había que ponerse a trabajar y eso es lo que hicimos. Por lo tanto, trabajando, se encontró con que los serotipos en nuestro laboratorio, encontramos que los serotipos circulantes eran el serotipo 14, el 6B, el 6A, el serotipo 5, el serotipo 1 y el serotipo 19F. Esos son los serotipos circulantes en Bolivia. Esto sí, cópienlo, porque esto lo necesitan saber y es esto también que sí lo vamos a consultar al momento del examen, ¿de acuerdo? Pero es bueno, además, compararnos con otros países, por ejemplo, Ecuador. En Ecuador tienen al 19A, al 19F, el 15A, el 3, el 6B y el 15B, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenía que hacerse este trabajo? Obviamente, recolectar neumococos, que además sean invasivos, que estén provocando infecciones, neumonías, bacteriemias, etcétera, meningitis, ¿verdad? Y para ello, pues obviamente había que aliarse con algunos hospitales. Eso es lo que hicimos y le encomendamos el trabajo a una de nuestras bacteriólogas de nuestro equipo, la doctora Patricia Rosales. La doctora Patricia Rosales empieza a trabajar sobre los neumococos que se obtenían y que llegaban particularmente de menores de 5 años. Ahí es mucho más fácil de poder aislar estos neumococos y es así entonces, ahí está el trabajo, la publicación de la Organización Panamericana de la Salud, donde figura una boliviana, la doctora Rosales, y evidentemente es ahí donde nos encontramos con que los serotipos fundamentales habían sido estos. Había que elegir ahora ya la vacuna. Ya vimos que las vacunas que nos traían de Estados Unidos, de Europa, no servían, porque traían el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3, el serotipo 4, y nosotros de esas solo teníamos un serotipo, ¿se dan cuenta? Así que prácticamente su cobertura no era la que se necesitaba. Ahí el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, con el que ustedes van a trabajar muy pegados en el futuro, porque ese es el programa que se encarga de todo el sistema de inmunizaciones en Bolivia. Nos dijo que había que trabajar qué vacuna, en todo caso, era para Bolivia. Aquí tienen la 7 valente, la 10 valente, la 13 valente. ¿Por qué se llaman así? 7 valente porque agrupa 7 serotipos de neumo. La 10 valente porque agrupa a 10 serotipos de neumo. Y la 13 valente porque agrupa a 13 serotipos de neumococo. Aquí están los casos y aquí está el nombre de las vacunas. Esta es la Prevenar, la Synflorix y la Prevenar 13. Cuando se hizo el estudio con el Ministerio de Salud para autorizar qué tipo de vacuna iba a introducir Bolivia, obviamente se dieron cuenta que esta, la 13 valente, agarraba al serotipo 14, sí, al serotipo 6B también, al serotipo 6A, aquí está, el serotipo 5, aquí está, el serotipo 1, aquí está, y el serotipo 19F, aquí está. Incluso en ese momento empezó a aparecer otro serotipo, el serotipo 19A, también lo agarraba. Por lo tanto, Bolivia autorizó para que empecemos a utilizar la Prevenar 13, que es la vacuna 13 valente, agrupa 13 serotipos, entre los que ustedes están viendo están los serotipos de mayor importancia en el país, que circulan en nuestro país y que obviamente son parte, en este caso, de los neumococos que infectan sobre todo a la población pediátrica. ¿De acuerdo? Ahora sí, aprobada ya la vacuna ingresa en el sistema PAI de inmunizaciones y hoy por hoy ustedes tienen esa vacuna disponible sobre todo para menores de 5 años o personas de la tercera edad. ¿Es importante hacer vacunar a nuestros niños? Claro que sí.
porque cuando no los hacíamos vacunar para las enfermedades por neumococos, teníamos muchos niños con meningitis, sobre todo porque hacen bacteremia, pueden hacer focalización pulmonar, pueden hacer focalización en el sistema nervioso central. Y entonces las salas de pediatría, sobre todo en invierno, empezaban a ser concurridas por niños en los diagnosticados con meningitis o neumonías, cosa que está pasando actualmente, ¿verdad? ¿Por qué están apareciendo tantos casos de neumonías por neumococo en nuestros niños? Porque en la mayor parte de los casos, y hay estudios que ya están haciendo los pediatras, lamentablemente hay papás irresponsables que no hacen vacunar a sus niños y niñas. Otra vez, porque siguen pensando, alguien les ha metido en la cabeza, gente ignorante, gente tonta, les ha metido en la cabeza que las vacunas son malas, son negativas, que te hacen daño, que te vuelven hombre lobo, que no, las tonteras que ya sabemos. ¿Listo? Entonces, no hacen vacunar a sus niños y miren las salas cómo se están llenando y están colapsando los hospitales por no introducir una vacuna que es buenísima, que los protege a nuestros niños de terribles problemas. Si ustedes, espero que nunca hayan tenido esa situación tan grave en la familia, pero ya cuando ustedes entren el próximo año a materias clínicas y circulen en los hospitales, van a ver la tragedia que es ver una guagua con meningitis, por ejemplo, neumocosis. Es lo más horroroso que puede existir. Es un sufrimiento en ese niño, que además cuando pasa el problema, ya sabemos que el déficit va a quedar marcado como secuela a nivel de su sistema nervioso central. Va a haber déficit de diferente intensidad a nivel neurológico. ¿Y quién quiere eso para su hijo o hija, verdad? Así que entonces, ahí la importancia de nuestro trabajo. Ahí está la primera. ¿Listo? Aquí están viendo los serotipos de neumococos identificados entre el 2017 y 2019 y están los países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay. Da gusto ver esto, porque cuando ustedes ven otras enfermedades no hay Bolivia. No hay Bolivia porque no hay trabajos. Ustedes tienen que hacer esto, más investigación, ¿verdad? Y publicar. Entonces, si nosotros vemos los serotipos, evidentemente, cada vez empiezan a circular más serotipos interesantes. De hecho, aquí tienen ustedes con la vacuna para el neumococo, de acuerdo al PAI en la región de las Américas, todos los países han logrado ya introducir, inclusive Bolivia. Hay algún país, caso de una de las Guayanas, que no introdujo. Ni modo, están teniendo graves problemas. Y en cuanto a sus hospitales, aquí están los hospitales por países que intervienen en esto. Hay que hacer una vigilancia que la van a aprender en salud pública, se llama Centinela. En Bolivia está por Santa Cruz el Hospital Mario Ortiz Suárez, que es un hospital general, pero con mucho énfasis en pediatría. En Cochabamba el Centro Albina Patiño, que es un centro internacionalmente prácticamente galardonado por sus trabajos en pediatría. Y en Chuquisaca, en Sucre, está el Hospital Sor Teresa Huarte, que es el otro hospital que tiene mucho énfasis en salud materno-infantil, parte pediátrica. En La Paz estaba el Hospital del Niño, pero lamentablemente su laboratorio de bacteriología no trabajó correctamente y tuvo que salir del sistema de vigilancia. Qué pena, ¿verdad? Entonces ustedes saben ya que esto tiene que caminar como reloj. Ya está. La última parte que nos interesa saber es qué pasa con la resistencia, sobre todo a los betalactámicos por parte de los neumococos. En realidad, para que se hagan resistentes a la penicilina, no lo hacen por betalactamasas, no fabrican enzimas. Lo que hacen es modificar sus PBPs, sus proteínas fijadoras de penicilina. Así que en ese caso el antibiótico pasa, llega, en este caso el betalactámico, llega a la PBP, pero la PBP está modificada. Y como está modificada, ya no hay reacción entre la penicilina y la PBP. ¿De acuerdo? Así que esto hay que buscarlo y se busca con cuidado. ¿Cómo lo hacemos en nuestros laboratorios? Todos los laboratorios de Bolivia, y no solo de Bolivia, todo el planeta funciona exactamente igual. Hacemos la famosa prueba del tamizaje de oxacilina. No le ponemos disco de penicilina, ampicilina, si yo quiero saber si esa cepa es o no es sensible a la penicilina. Le ponemos disco de oxacilina, aquí está. Y miren ustedes, se forma un halo. Ese halo es el que tenemos que medir. Si ese halo es igual o mayor a 20 milímetros, es una cepa
con sensibilidad a la penicilina, en tanto que si el halo es igual o menor a 19 milímetros, es una cepa con sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿De acuerdo? Ahí está, nos está marcando que para la penicilina hay que hacer con el disco de oxacilina, tal cual hemos indicado. Esas son las tablas con las cuales interpretamos precisamente los antibiogramas. Y ahí está el halo, obviamente, para hacer las mediciones. Debe haber entonces tamizaje o screening para oxacilina, en este caso orientada a la penicilina. Aquí están los halos, si son iguales o mayores a 20 milímetros, significa que esa cepa es sensible a la ampicilina, a la amoxicilina, desde ya a la penicilina, a la ampicilina, sulbactam, a la amoxiclavular y a las cefalosporinas. Lo que más usamos en Bolivia es cefotaxima o ceftriaxona, como también imipenem o meropenem y otro tipo de cefalosporinas que no las usamos mucho en Bolivia. ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué pasa si los halos son iguales o menores a 19 milímetros? Uno diría resistente, ¿verdad? No es así. Si los halos son iguales o menores a 19 milímetros, hay que correr concentración inhibitoria mínima a la penicilina y a una cefalosporina de tercera, sea la cefotaxima o sea la ceftriaxona. Y esto se hace desde el Canadá hasta la Argentina, ¿de acuerdo? O sea que cuando ustedes estén en los hospitales, ya como pediatras, infectólogas, internistas, nefrólogas, en fin, cada vez que les aíslen neumococos en diferentes muestras, lo único que tienen que hacer es preguntar cómo salió el tamizaje de oxacilina, porque bacteriología se supone que está haciendo eso. Entonces les va a decir, me ha dado un halo, por ejemplo, de 25 milímetros de 10. Significa que todos los betalactámicos los tengo limitados. ¿Se dan cuenta? No necesito poner penicilina, ampicilina, no. Todo ya está limitado. Si el halo les dice, no, nos ha dado 14 milímetros, está aquí. Pues la pregunta inmediata será, ¿qué salió en la concentración inhibitoria mínima? No lo hemos practicado porque le estamos mandando la cepa a un centro de referencia, está bien. En este caso hay 2 centros de referencia. El INLASA para el lado occidental de Bolivia y CENETRO para todo el lado oriental del país. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer el laboratorio de bacterias? Va a agarrar esa cepa de neumo, la va a mandar al centro de referencia y el centro de referencia va a repetir todo y va a repetir incluso esto, y si da y repite el mismo resultado, digamos 14 milímetros, le va a correr la concentración inhibitoria a la penicilina y a una cefalosporina de tercera generación. Aquí está. La van a correr en microplaca o microdilución, que es lo más práctico, o por epsilometría, que es todavía más fácil. Son cintitas, vean ustedes, son caritas nuestras. Aquí está el neumo de color verde, indudable, ¿verdad? Preparada, sembrado el neumococo para hacer un antibiograma, se coloca la cinta, en este caso de la penicilina G, de epsilometría, y aquí está la cefotaxima, las ponemos en sentido inverso, para que no se toquen los halos de inhibición, si no se tocarían, sería un desastre. Y estas rayitas negras que están viendo son números, aquí está. Los números donde se cortan los brazos, vemos qué número está marcando. Ese número es la concentración inhibitoria. ¿De acuerdo? Y con eso, en las tablas ya sabemos, y a lo mejor todavía sigue siendo sensible, si ya cayó en la zona intermedia o ya cayó en la zona de resistencia. ¿Qué tiene que suceder para que vaya cada vez alterándose la respuesta del neumo frente a los betalactámicos? Tiene que haber poco a poco modificación en las PBPs. Aquí están las PBPs. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos, se modifica la PBP 2X. Una PBP que se modifique, recuerdan que son las proteínas fijadoras de penicilina. Y luego la 2B, vean ustedes, 2 PBPs que se modifican y ese neumococo ya cae en zona intermedia. O sea que se modifican 2 PBPs, la 2X, la 2B, y ese neumo ya está en zona intermedia frente a betalactámicos. Al otro lado, basta que se modifique la 2X simplemente y salta ya el comportamiento intermedio a la cefotaxima. Y uno diría, pero no, se supone que es una cefalosporina de tercera, debería ser más difícil que vaya perdiendo sensibilidad a las cefalosporinas de tercera. No, es totalmente al revés.
más fácilmente pierden sensibilidad a las cefalosporinas que a la propia penicilina. Por eso es que los números de resistencia a la penicilina son bajitos, son chiquitos. ¿De acuerdo? Veamos, otra. Se modificaron 2X, 2B, se modifica 1A más. Vean, 3 PBPs modificadas, 2X, 2B y 1A. Si sucede este fenómeno, ahora sí estamos en resistencia absoluta, en resistencia alta, frente a la penicilina. ¿De acuerdo? Y aquí se modificó la 2X, ya estaba en intermedio, ¿verdad? Se suma la modificación en 1A y automáticamente ya estamos en resistencia alta a las cefalosporinas de tercera generación, en este caso representadas por la cefotaxima. Así que esto es interesantísimo el poder ver, ¿no es cierto? Porque de esa manera podemos hacer un seguimiento y ahora sí entendemos por qué le ponemos el disco de oxacilina y no de penicilina o de ampicilina. Porque miren, basta que una PBP se modifique y ya salta la resistencia a la oxacilina. Por eso le ponemos el disco de oxa. Porque entonces no esperamos a que se queme la casa. Basta que empiece el cortocircuito en una habitación que está representada por esto y automáticamente la oxacilina detecta. El halo se va a estrechar, va a ir por debajo de 20 milímetros. Nos avisa que ya está camino a la resistencia. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, acá se han modificado la 2X y la 1A, hemos dicho resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Y aquí 3 se han modificado y recién resistencia a la penicilina, ¿recuerdan? 2X, 2B, 1A. Y acá la 2X y la 2B se modifican y salta la resistencia al milipeno. ¿De acuerdo? Por eso es que no le ponemos este disco, porque para que muestre que el halo se ha encogido, tendrían que haberse modificado 3 PBPs. Ya no, pues llegamos cuando la casa se quemó, ¿verdad? No tiene sentido. En cambio, el tamizaje de oxacilina precozmente y como si fuese un radar, me avisa rápido si el halo se estrecha, que algo raro está empezando a suceder en lo que se refiere a resistencia. El año 2007 emerge el serotipo 19A. Primero en Estados Unidos apareció. Ese serotipo 19A tiene problemas, nos trae problemas, porque tiene resistencia a la penicilina, a la amoxicilina, a la cefotaxima y a la eritromicina. A estas cepas se las llama MD, o sea, multidrogos resistentes. Y uno diría, pero eso así en Estados Unidos. Miren ahora este trabajo, publicado por Sosa y colaboradores. Aquí está Bolivia. Nuestros serotipos vacunales circulantes, 5, 6B, 14, 19A, ¿no es cierto? Los no vacunales y el total, y miren el serotipo más frecuente ahora, el 19A. Nos lo regalaron. Alguien se trajo un neumococo con su cápsula que era del serotipo 19A y muy rápidamente esa empezó a circular en nuestro medio. Menos mal que en la vacuna, en la 13 valente, está la 19A. Así que entonces todavía nuestros niños están protegidos. Los que no están protegidos, con seguridad están cayendo por neumococos que tienen el serotipo 19A. Perú tiene el mismo problema y Venezuela también tiene el mismo problema. Así que si nosotros vemos en relación a los serotipos más frecuentes, definitivamente, ¿verdad? Si nosotros vamos mirando, aquí están los serotipos, miren el 19A, ¿qué cantidad de aislamientos presentan ese serotipo? Es decir, se ha hecho ya casi pandémico en nuestra región. En eso hay que tener mucho cuidado. Lo más grave es que el aumento de la 19A se ha dado en alto, también con países con alto consumo de acitromicina y cefalosporinas orales. Así que cuando estén en pediatría, etcétera, acuérdense de este dato. No es darles nomás a los niños acitromicina. Estamos prescribiendo, recetando acitromicina en grandes cantidades a los niños. Y la macana es de que esta acitromicina, así como otras cefalosporinas orales, tienen la cefixima entre ellas, tienen la particularidad de seleccionar al 19A. Como es resistente a la eritromicina, ¿recuerdan? Pues muy fácilmente se selecciona. Acitromicina y claritromicina seleccionan resistencia a los macrólidos, en todo caso, en los estreptococos en general. La acitromicina se daba una dosis por 3 días, un desastre.
tuvimos que cambiar, ahora se dan 2 dosis por 5 días, ¿de acuerdo? Para evitar esto que se vaya a convertir en un alto seleccionador. La claritromicina selecciona esta secuencia genética de resistencia, la RB, que fabrica metilasas ribosomales, y la acitromicina selecciona procesos de flujo, con los cuales las bacterias son mucho más rápidas para hacer resistencia. Así que la acitromicina es el mayor seleccionador de resistencia, la claritromicina en segundo lugar, y la eritromicina, que es tan viejita y sin embargo tan buena, porque es la que menos serotipos de resistencia y neumococos con resistencia es capaz de seleccionar. Miren el peligro de la acitromicina, es una resistencia en escalera, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora saquen otra vez sus hojitas. Miren, este es un paciente, ahí lo tienen ustedes, muestra de esputo. El resultado en cuanto al laboratorio ha mostrado abundante presencia de leucocitos, escasa cantidad de células descamativas, lo que significa que bien tomada la muestra de esputo, abundantes diplococos gram positivos en cadenas. Dice que son alfa-hemolíticas, son diplococos gram positivos capsulados. Aquí están sus pruebas: catalasa negativa o toquina positiva. Acabamos de ver su diagnóstico de streptoneumonía y aquí está su antibiograma. Comenten en sus hojitas, comenten el antibiograma y díganme qué les parece ese antibiograma de acuerdo a lo que hemos hablado y a lo que ustedes ya creen. Nada más. 10 minutitos. 18 milímetros, ya está por ahí la clave. Por lo tanto, no es una penicilina sensible. Esa cepa tenía que irse a hacerse concentración inhibitoria mínima. ¿Perdón? Vamos a suponer que lo han hecho, que ha salido sensible. Hay dos opciones ahí. Si no lo han hecho, pues está mal: penicilino sensible, cefataxina sensible, ceftriaxona sensible. Se está inventando el laboratorio, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que en la noche evidentemente sí ha funcionado de esa manera, pero han visto abajo al final ampicilina sulbactam, decía resistente. No puede ser, no puede haber contradicción con penicilina y cefalosporina. Si estamos viendo que evidentemente si es sensible a todos los beta-lactamos. ¿De acuerdo? Y si es resistente, toditos tienen que salir resistentes. No puede haber esa diferenciación. El laboratorio se equivocó. Podría provocar un problema enorme en ese paciente. ¿Listo? Eso es todo. Gracias.